Nunca mejor dicho esto de no sabemos todo y queremos hablar con los que saben, porque hay un tema que nos apasiona, pero que es difícil de comprender, es difícil de entender, que tiene que ver con el... O sea, porque no es difícil entender las redes sociales, es difícil entender el manejo político de las redes también, de las redes sociales. Y por eso estamos comunicados con Natalia Aruguete. Ella es, lo voy a leer bien, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Natalia? Fernando Amato, Manu Poli, Lorena Álvarez te saludan. Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos. Bueno, hay un tema que últimamente está ocupando mucho la atención del mundo político y tiene que ver la utilización de las redes sociales, sobre todo del mundo libertario, digamos, de los trolls, que son los trolls, también del lado del peronismo, una movida, hacer un bloqueo de trolls. ¿Funciona eso? ¿Cómo es esa guerra de troleos? Sí, funciona y mucho, porque en realidad uno antes lo que hacía era mirar si los usuarios, cuando se sentían ofendidos, cuando se sentían atacados o cuando se encontraban con información que les resultaba perturbadora porque no coincidían con esa información, lo que estudiábamos era si esos usuarios activaban o no activaban esos contenidos, es decir, si claro, los compartían y por ende los seguían esparciendo entre sus contactos. En este caso, el bloqueo consiste ni más ni menos que en una poda de la red. Claro. Y es mucho más importante, por un lado, porque uno va podando la red de contactos como si fuera podando un árbol, y entonces esos contactos no es que se pierden ocasionalmente, se pierden. O sea, esos contactos dejan de tener la posibilidad de inmiscuirse en nuestros muros, en nuestras conversaciones. Ajá. Y eso efectivamente limita la capacidad de daño que tienen. Claro, yo hasta hace poco hacía todo mal, todo mal, porque como a mí me gusta pelear, yo veía algo que no estaba de acuerdo y peleaba, con lo cual le generaba tráfico a ese troll, digamos. Me he peleado con gente que tenía 0 seguidores. Y por el otro lado, la semana pasada hice esto del bloqueo de trolls, y como vos decís, como que, me cambió el algoritmo, digamos, o sea, dejé de ver todo el tiempo, parecía que como que sobre todo en TikTok yo noté mucho, como que te invaden la pantalla, pero vos generás un poco eso. Pero, por supuesto, en realidad hay como dos cosas. Por un lado, el tipo de mensajes que te devuelve ese algoritmo tiene que ver con aquello con lo que uno está interactuando, claro, aquello que uno mira, en lo que se detiene, los posteos que abre, los posteos que retuitea o a los que les responde, y como la plataforma ve que que esos posteos generan mucho engagement en vos, y eso les permite aumentar la tasa de cliqueo, entonces te van dando más de lo mismo para que vos sigas conectado a la red, y de esa forma además aumentan el precio que tienen para los anunciantes, digamos. Claro. En definitiva, todo termina allí. Y encima monetizan. Pues, bueno, de eso se trata en realidad. O sea, ese placer cognitivo o ese engagement que te generan cuando te dan más de aquello con lo que vos interactuás, se trata de que ellos puedan tener una tasa de cliqueo que está monetizada, y eso hace que valgan más o menos para los anunciantes. Y sobre todo cuando hay influencers, los influencers son muy importantes para las plataformas, porque los influencers pueden llegar a generar una tasa de cliqueo que esté por encima de la tasa de cliqueo promedio que tiene la plataforma. Claro. Entonces, ese tipo de interacción a la plataforma le interesa mucho que se aceite.
Claro. Estamos en comunicación con Natalia Aruguete, ella es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Natalia, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola, ¿cómo estás? Me surge una pregunta. No soy asiduo bloqueador y sí consumidor de todos estos espacios tuiteros, troleros y demás. Por un lado, ¿no hay una cuestión medio de contradicción entre el esparcir, el hecho de sumarle al propio algoritmo y a la propia visualización de esos trolls versus el informarse y ver cuál es la línea que están dando desde, muchas veces desde el gobierno, porque representan al gobierno nacional? Primero te hago esa pregunta y después voy a la otra. En realidad, digamos, vos podés hacer tu trabajo antropológico y estudiar a esas comunidades, eso no está impedido. Por supuesto, si vos las bloqueás, entonces visitarlas no es imposible, pero si vos las visitas, te aparece el cartel de que vos las has bloqueado y te preguntan si efectivamente querés mirarlas. Pero en realidad con el bloqueo no es tan directo que vos estés impedido de estudiar a esas cuentas, sino que con el bloqueo lo que estás impidiendo es que esas cuentas vean tus conversaciones. Lo sacás del timeline, digamos. No del tuyo. Sí. Pero no es que vos desapareces del timeline de esas cuentas, aunque, insisto, la plataforma te avisa que vos bloqueaste esa cuenta, a ver si la querés seguir viendo, excepto que algún posteo de esa cuenta sea reposteado o likeado por alguna cuenta a la que vos sí seguís. Aparte, eso, sí. No, pero lo que digo, una aclaración, sí. Estudiar esas cuentas requiere de una herramienta mucho más expandida que te permita bajar la información total de lo que circula. Eso nosotros en otra época lo hacíamos con la API de Twitter y después la trabajamos, pero ahora además para eso uno está impedido por las propias reglas de Elon Musk, que cobra y muy caro para poder bajar esa información. Entonces eso es algo adicional a el aval para poder toxificar las interacciones en Twitter e impedirnos estudiar dónde están los malos y cuánta expansión logran. Además, bueno, pienso, Manu lo está pensando como periodista, digamos, para tener información. Yo, por ejemplo, lo que hice fue bloqueé muchos trolls, pero no bloqueo a Javier Milei o a Karina Milei o a los principales, a los seres humanos, digamos, de la Libertad Avanza, sí a los trolls. Lo que pasa es que, mira, te hago una aclaración que en ese punto es importante y que suele ser confundida. Un troll no es equivalente a una cuenta fake. Un troll es alguien que ataca. Javier Milei es un troll, porque usa sus narrativas para atacar, denostar y con eso abrumar a otra cuenta o algún sector determinado o algún actor determinado, licuarles el activo político que puedan llegar a tener si se trata de funcionarios o de dirigentes políticos, y lo que terminan logrando en definitiva es que se privaticen y abandonen la esfera pública para discutir. En ese punto sí logra la función que tiene el trolling, que es el ataque. A lo que vos te estás refiriendo es algo relativamente distinto, porque tiene que ver con cómo distintos tipos de cuentas, algunas cuentas fakes y otras cuentas que no son fakes, se coordinan para tener una estrategia discursiva de ataque o muy tóxica y arruinar la conversación, pero no necesariamente todas las cuentas que están coordinadas son cuentas fakes. De hecho, lo sabemos, muchos de esos influencers son funcionarios públicos y otros son funcionarios públicos sin que lo sepamos. Entonces, ya no es la lógica de que el troll, como ocurría en las conversaciones polarizantes durante el macrismo, que el troll era un troll oculto y que entonces salía a la trinchera cuando los dirigentes políticos o cuando las cuentas institucionales se corrían de la escena y decía, vayan ustedes, hacemos este reparto de tareas, ahora ustedes
embarren la cancha y nosotros después aparecemos decorosos. Ahora es todo junto, y de esas coordinaciones también participan el propio presidente. Natalia, y vuelvo un poquito a esta cuestión del bloqueo masivo, y me pregunto, y te pregunto, mejor dicho, ¿no puede generar una cuestión de lo que solemos decir en torno al presidente de la Nación, un algoritmo de Irigoyen? ¿No terminás con estos bloqueos masivos sesgando y dejando aparte del espectro político por fuera de las redes sociales, que se supone deberían ser una representación del todo para uno medianamente poder observar y analizar? Nunca tenés una observación del todo, primera cuestión. El reparto de información hace que a todos nos llegue un segmento de esa información. Por eso primeramente. Así lo determina la política de el algoritmo ya parte de algo sesgado, digamos. El algoritmo distingue y reparte de manera consistente la información, de manera tal que a vos te vaya llegando todo eso que a vos que el algoritmo supone, y además te educa para que a vos te llegue. Ahora, lo otro es de otro orden y me parece que merece una discusión de tipo política, y es cómo estas cuentas que están sobre representadas en las redes y fuera de las redes, porque todos hablamos de esto finalmente y lo seguimos expandiendo, logran además ser muy exitosos en el enfoque que le dan a esto. ¿Cuál es el enfoque que le quieren dar? Ustedes, si nos bloquean, cercenan la libertad de expresión. Cuando en realidad, en los hechos, estas cuentas no están intentando discutir un argumento y convencerte de este argumento. Lo que buscan es lastimar, es producir performáticamente un evento político al lastimarte y correrte de la escena. Y además logran, cuando lo han hecho en este último tiempo con dirigentes políticos, logran licuar su activo político, con lo cual son en ese punto muy importantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estas preguntas? Que tu pregunta en realidad se repite en prácticamente todas las entrevistas que hago. Con ese mote de la libertad de expresión, lo que hacen es casi, yo no soy abogada, pero se me ocurre pensarlo como una inversión de la carga de la prueba. Claro. Nosotros tenemos que defendernos de hacer una acción que es una acción defensiva, que por supuesto si la hacemos de conjunto tiene un logro importante, pero es ni más ni menos que una acción defensiva, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la plataforma X eliminó sus áreas de moderación de contenidos. Desde que subió Elon Musk, lo que hizo fue barrer con ese área. Entonces, como la plataforma no modera los contenidos, nos vemos obligados a moderarlos nosotros. Ahora, lo que nosotros estamos eliminando de nuestras redes no es conversación, es ataque. Y ataque no es argumento, es otra acción política dentro de las redes que además tiene repercusiones fuera de las redes. Entonces hay que tener cuidado con nosotros sentirnos culpables por cercenar la libertad de expresión, cuando en realidad lo que estamos haciendo es limpiar, podar la red de discursos tóxicos para poder seguir manteniendo una conversación limpia y un diálogo más prístino que esto que en lo que se está convirtiendo las plataformas. Una consulta, Natalia. Lorena te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Bien. Y la indiferencia solamente, suponete que yo no quiero bloquear, yo no he bloqueado, porque a la verdad que a mí no me provocan, no leo y sé que están provocando y no me interesa. El hecho de ser indiferente, ¿en qué cambiaría? O sea, entre bloquear y decir, bueno, si están haciendo esto, no, pero sí quiero saber, como dice Manu, cuál es el discurso oficial, porque lo más interesante de eso no es lo que ellos dicen, sino lo que muchas otras cuentas, que no son troll, que son personas, entre comillas, normales, son lo que van contestando, que muchas veces es como el sentido común reinante. Entonces digo, al bloqueo, ¿no sería mejor hacer una campaña de indiferencia para poder saber en qué anda ese sector de la población? A ver, la diferencia que vos estás planteando es entre interactuar y la red de contacto. O sea, la interacción es ocasional. A vos no te gusta lo que están diciendo, entonces
ignorás ese posteo, o sea, no conectás con eso. Si vos lo cliqueás, estás mirándolo. O sea, hay un nivel de, por lo menos de voyerismo. Sí. Pero en principio podríamos decir, no le das like y no le das retweet, con lo cual no mostrás una preferencia de tu parte sobre eso y además no lo esparcís entre tu red de contactos, porque ambas acciones hoy habilitan que tus contactos vean ese posteo si acaso vos lo activás. De hecho, fíjate que en muchas ocasiones cuando se quieren hacer comentarios críticos sobre determinados posteos, sí, lo que se hace es sacarle una foto para no citar a esa cuenta y que esa cuenta esté limitada en su propagación. Lo otro es directamente podar la red de contacto, o sea, vos dejás de ver eso. Es distinto. De todas formas, lo que hay que también tener en cuenta, a mí me parece bien que uno diga, bueno, como periodista quiero seguir viendo, ahora como periodista uno también puede tener una mirada activa de ir a buscar eso que está pasando, de ir enterándose, etcétera, y no confiarse tampoco con que lo que a uno le llega a su muro o con lo que uno ve sin tener ninguna acción, sí, va a ser suficiente como para tener una mirada de conjunto desde una investigación periodística. Eso no es suficiente. De todas formas, sí me parece bien que uno, si quiere estar viendo eso, no puede para poder verlo. Empieza a también ser pasible de participar de una conversación tóxica de la cual por ahí no quiere participar, pero en fin, son decisiones personales que uno va tomando. También es cierto que esa poda no tiene solamente que ver con lo que uno ve o lo que uno deja de ver. Tiene que ver con empezar a impedir la capacidad expansiva que tienen esas narrativas que, insisto, están fuertemente coordinados, en general no son cuentas aisladas, sino que son cuentas que forman centros mediáticos, que trabajan, digamos, de manera coordinada, son cuentas administradas en muchos casos, en otros casos son cuentas que también son generadas por inteligencia artificial, y muchas veces la inteligencia artificial también es capaz de generar conversación, lo cual además impide que la actividad del fact-checking pueda detectar que eso sea o no sea fake news, pues en realidad no importa tanto que no sea fake news, porque ahora en realidad la conversación a lo que apunta es a volverse tóxica sin necesidad de mentir. Entonces esto se vuelve un cúmulo de expansión, de toxicidad, que honestamente va entorpeciendo y va enlodando mucho la conversación que se podía tener en Twitter. Entonces la conversación empieza a volverse una cosa muy disgustante. Uh-huh. Y además poco didáctica. Entonces la gente se va de Twitter. O sea, fíjate que la gente se empieza a ir. Total. Bueno, y se quedan ellos. Claro. Van a terminar ellos una guerra de trolls. Claro, esa es la cuestión. Exacto. Natalia Nuguetti, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, te agradecemos muchísimo ayudarnos a desasnar este mundo de las redes sociales y este contacto con Pasos Perdidos. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. No se escucha.